Tengan muy buenos días, compañeros y licenciados. Este día nos ha tocado exponer dos libros. El primero es Fenómenos del Espíritu. A mí me ha tocado exponer la primera parte. Fenómenos del espíritu es un término que Hegel empleaba en su filosofía para definir la manifestación, la revelación del espíritu. Según Hegel, el espíritu se distingue de la naturaleza por hallarse el primero en movimiento y el desarrollo dialéctico. Parece en una obra filosófica no solo resulta superfluo, sino que es incluso en razón a la naturaleza misma de las cosas, inadecuado y contraproducente al anteponerse. Es natural pensar que en la filosofía, es decir, que en el conocimiento real de lo que es en verdad, el saber que es ante todo o de modo inmediato. Nuestro objeto no puede ser sino aquello que en el mismo saber es inmediato. Hoy voy a hablar sobre la certeza sensible. La certeza sensible está vista como el conocimiento más rico e incluso como un conocimiento de riqueza infinita, a la que no es posible encontrar límites y vamos más allá en el espacio y en el tiempo en que ésta se despliega. El conocimiento se manifiesta como el verdadero ya que no deja a un lado nada del objeto, la conciencia, la percepción y la ilusión. La conciencia vuelve a recorrer necesariamente este ciclo, ya no lo recorre del mismo modo que la primera vez. Este retorno de la conciencia misma se mezcla de modo inmediato que se ha mostrado como algo esencial y hace cambiar a lo verdadero. La conciencia conoce este lado, al mismo tiempo este se mantiene puro y eso vendría siendo como el verdadero objeto. No es la diferencia que se manifiesta como una cosa determinada o como una conciencia o como un sentimiento o fin para ella. Ya sea puesta por la conciencia propia o por una conciencia ajena, sino solamente la diferencia pasada o que no se distingue de un modo inmediato. La libertad en el pensamiento tiene solamente como su verdad y parece lleno del contenido de la vida. Solamente el concepto de la libertad y no de la libertad misma, y que para ella lo esencial es solamente el pensamiento en general y la independencia de las cosas se ha retraído de sí misma. Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Henry Francisco Hernández Escobar. El día de ahora me tocó exponer sobre el libro de Fenómenos del Espíritu. Pues nos dice que el desarrollo dialéctico del espíritu humano es el libro de Fenomenología del Espíritu de Hegel. Es tan complicado que ha sido clasificado como probablemente el libro más complicado, valga la redundancia, e incomprensible de toda la historia de la filosofía. En alrededor de 600 páginas trata de analizar y expresar las manifestaciones del espíritu humano, de la percepción, pasando por lo que es el entendimiento, la conciencia, la autoconciencia, la razón, el espíritu y la religión, hasta el saber absoluto de la filosofía. En mi caso me tocó hablar sobre la razón. Este libro nos habla sobre los comentarios que da Hegel, sus puntos de vista de cada uno de los distintos conceptos antes mencionados. En mi caso me tocó hablar un poco sobre lo que es la razón. En este breve párrafo nos habla sobre qué es la razón. Nos dice que la razón controla, o por así decirlo, toma el timón, explica con la conciencia respecto al origen de toda la realidad. Por consiguiente, el ser esté determinado por la conciencia. Para que la razón sea plenamente consciente de sí misma, debe llevarse a cabo un viaje de expedición al mundo. O sea, ¿qué nos quiere dar a entender en esta parte? Pues que el espíritu y la conciencia son igualmente capaces de realizar un acto tan simple o tan bajo, al igual que un acto como por ejemplo el órgano humano es capaz de realizar el acto más elevado de procreación, y así también el simple acto humilde de orinar. Buenos días, a mí me toca hablar
hablar sobre la parte 4, la cual habla: la observación psicológica no encuentra ley alguna del comportamiento entre la autoconciencia y la realidad o el mundo contrapuesto a ella, y la indiferencia mutua. Entre ambos la empuja a recaer de nuevo en la peculiaridad, indeterminabilidad de la individualidad real, que es en y para sí misma, o contiene la oposición del ser para sí y del ser en sí, cancelada en su mediación absoluta. La individualidad convierte ahora en objeto de observación o en el objeto en el que ésta pasa. El individuo es en y para sí mismo, es para sí o es un libre actuar, pero es también así en sí o tiene él mismo un determinado ser originario. Buen día, mi nombre es Carla Arely Vázquez Flores y yo continúo con el resumen del libro Fenómenos del Espíritu, con el apartado Certeza y Verdad de la Razón. Como seres conscientes nos enfrentamos al diario devenir, el cual determinamos como realidad, cuya naturaleza originaria proviene de lo pensado con respecto al obrar. Es decir, todo aquello que emana de la razón se vuelve realidad. La razón existe mientras el ser esté consciente, mas sin embargo, esta desaparece al desaparecer la obra, y en algún punto este desaparecer radica en el concepto mismo de la individualidad y la verdad de la razón. En la realidad universal, los actos se rigen por leyes humanas y leyes divinas. En un primer momento, todo comportamiento encaminado a volverse obra se mantiene en los márgenes de la ley humana. Por otro lado, la ley divina, que encamina las obras al bien general, determina los límites de lo que está bien para un ser humano y lo que puede estar mal, confrontando de manera inteligente que el obrar aislado no genera un bienestar común. Ahora bien, ante una realidad universal, ambas leyes se contradicen. La conciencia de un ser humano busca lo individual en sentido de pertenencia, dando paso o dando origen a la sustancia ética, determinando autoconciencias que de acuerdo a la naturaleza de la obra serán diferentes, dando lugar a un estado de conciencia en donde habrá independencia carente de espíritu, evadiendo la realidad, ignorando leyes y con un enfoque centrado en una existencia sin dueño, existencia que no tiene sentido de ser, ya que el ser esencialmente es casual al enlace inmediato a la muerte, la cual desde el inicio de su esencia estaba destinada a ser el acabamiento y la suprema labor que el obrar atrae al individuo. La autoconciencia vale como lo es la conformación de la esencia, es reconocida en gracia a su ser en sí. Los otros encuentros en ella actualizada su esencia, pero no su ser para sí. Encuentra que se cumple de este modo su pensamiento o su conciencia pura, pero no es individualidad. Por tanto, esta autoconciencia vale en el pensamiento de ellos y es honorada. Es orgulloso valioso que actúa en beneficio del poder del Estado, en la medida en que éste no es una voluntad propia, sino una voluntad esencial, y que solo tiene ante sí validez en este honor. Solamente en la presentación esencial de la suposición universal, pero no en la suposición agradecida de la individualidad, ya que no ha ayudado a ésta a elevar a su ser para sí. Su lenguaje, si se comportase ante la voluntad propia del poder de Estado, que aún no ha llegado a ser, sería el consejo emitido para el bien universal. La esencia pura misma no tiene en ella diferencia alguna, por lo que la diferencia la aborda de tal modo que para la conciencia se revela dos puras esencias de un tipo o una conciencia doble de dicha esencia. La pura esencia absoluta solo es un puro pensamiento, o mejor dicho, que el puro pensamiento mismo. Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Fernando Daniel y yo les estaré hablando un poco sobre el libro de Fenómenos del Espíritu de Engel. A continuación les estaré relatando un poco sobre cómo yo entendí algunas citas que Engel plasmaba en su libro. Por ejemplo, el mundo moral como representación. Toda la visión del mundo destaca en el concepto de autoconfianza moral, dualidad, puro deber y practicidad. Están unidos entre sí y por lo tanto ambos se dan no como son, sino a sí mismos, pero como un momento o después. La esencia luminosa. Este misterio tiene su propia revelación porque se requiere su representación en el concepto.
porque el concepto es la mente del autoconocimiento y por tanto ahora es esencialmente consciente y representante al sujeto. Así la esencia de todo el concepto mental es la imagen de la simple relación de la mente consigo misma o con la forma sin sombras. También tenemos la religión del arte. Si nos preguntamos cuál es el verdadero espíritu que es consciente de su existencia absoluta, en la religión del arte concluimos que es el espíritu ético o el verdadero espíritu. Solo en la sencillez de su verdadero espíritu encuentras su serenidad y firmeza. La obra de arte abstracta. La obra de arte principal, como la obra viva, es abstracta y singular. A su vez debe avanzar partiendo del camino directo y objetivo, hacia la autorrealización. Y por otro lado, esa autorrealización, que en la secta tiende a trascender las diferencias, lo que brota primero ante su alma y lo que produce es la obra de arte viva en sí misma. La imagen de los dioses. El primer modo en que el espíritu artístico aleja más una de sus obras, de otra su figura y su conciencia activa, es el modo inmediato en que aquella es allí en general como cosa. Esta adquiere mediante la elevación de todo el puro concepto su forma pura perteneciente al espíritu. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Diego Armando Morán Zúñiga y en esta ocasión les seguiré hablando un poco más sobre lo que trata el libro de la fenomenología del espíritu, específicamente en la religión. A través de este libro hemos visto cómo el espíritu ha trascendido a través de la historia, produciendo diferentes tipos de figuras, llegando hacia la conciencia en histórica. Pero llega un momento en el cual el espíritu tiene conciencia de sí mismo. A esto se le llama como la autoconciencia del espíritu. Al inicio se ha visto, mis compañeros explicaron sobre la conciencia y yo les voy a explicar sobre la autoconciencia, que Hegel la ha escrito a través de la religión para poder dar un paso a lo que es el saber absoluto. Entonces, la religión. Para Hegel, la religión es parte del espíritu del pueblo, donde se concentraba la conciencia histórica sintetizada en formas pictóricas. Es decir, el libro de la fenomenología del espíritu ha dado mucho de qué hablar para los diferentes teólogos, para los diferentes filósofos, ya que Hegel en su libro trata conceptos que son bien diferentes a los que tradicionalmente nosotros conocemos, como lo cual la religión, que Hegel la ve de otra manera, porque para Hegel la religión no es como nosotros sabemos que la religión es que tenemos que ser parte, como de acá en el país está el cristianismo, el catolicismo. Entonces, si nosotros somos parte de alguna de estas, entonces ya nos consideramos como personas religiosas. Pero para Hegel no es esta manera como él la ve. Para Hegel la religión la ve más que eso, sino que para él es el espíritu que habita en las diferentes comunidades, que toma conciencia de sí misma en formas pictóricas. ¿Por qué en formas pictóricas? Eso lo vamos a ver más adelante, a lo que se refiere Hegel en su libro de la fenomenología del espíritu. Hegel en esta sección de la religión abarca prácticamente desde toditas las religiones, incluyéndose la religión primitiva hasta el cristianismo. Pero a través de la religión se da paso de la autoconciencia al saber absoluto. Pero para que eso haya pasado, hubieron diferentes momentos que la religión tuvo que haber pasado. Momentos de la religión. La religión pasa por grandes momentos para dar el pase al saber absoluto. La religión prácticamente pasa sobre tres grandes momentos. En el primero encontramos la religión natural. La religión sabía que el saber era la esencia, porque en esta Hegel describe al Dios natural. Es decir, que de la religión natural nace el Dios natural, el cual era representado por todo aquello natural que el mundo tenía. En este se pueden mencionar las plantas, el agua, las montañas, las colinas, todo lo natural que el mundo tenía era el producto de la religión natural. Luego viene el segundo paso, que es la religión estética. En la religión estética, la religión sabía que el absoluto era sujeto. ¿De qué manera? Que el espíritu
el Espíritu de Dios se bajó a la tierra y se le transformó a los diferentes hombres. Y estos hombres fueron civilizados en aquel tiempo. Prácticamente Hegel acá le hace referencia a la época griega. Durante la religión estética surgieron muchas divinidades. También en la religión estética se da un realce a la belleza humana. En esta nace lo que es la épica, la lírica, la tragedia, la comedia, prácticamente todo lo pagano. Luego de esto viene la religión revelada. La religión revelada es ya el paso definitivo de pasar de la autoconciencia a pasar al saber absoluto. En la religión revelada es la unión de la religión natural con la religión estética. Es decir, acá nace lo que es el cristianismo. Porque a través de la religión revelada nace lo que es ya el Dios natural y están ya los diferentes dioses que muchas personas tienen aparte de ser el Dios supremo. Entonces, luego de la religión revelada pasa a lo que es al saber absoluto. En el cual, a través del saber absoluto, nosotros, lo vamos a definir primeramente como Hegel lo definió. El saber absoluto es cuando la conciencia sabe que el absoluto es espíritu en forma conceptual. Entonces acá nosotros lo podemos ver reflejado que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, si nosotros hemos ido a robar en algún lado, entonces, y nosotros decimos que eso no está malo. Entonces, cuando la conciencia, si alguien nos viene a preguntar y nosotros decimos que no, que nosotros no hicimos eso y que no hicimos nada malo, pero los pensamientos nos están diciendo de que nosotros sí lo hicimos. Y acá es donde empieza la conciencia. Luego de eso nosotros automáticamente nos preguntamos si en realidad aquello que hicimos estuvo malo. Acá entra lo que es la autoconciencia. Y luego de la autoconciencia llega el saber absoluto, en el cual nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Prácticamente, en pocas palabras, se puede decir que el saber absoluto es cuando nosotros mismos nos conocemos. Entonces, en el saber absoluto desaparece la sustancia como objeto de espíritu y esto descubre lo que ella misma es. Entonces se puede decir que el saber absoluto es prácticamente cuando nosotros sabemos en realidad lo que nosotros mismos somos o lo que la otra persona es. Porque muchas veces nosotros criticamos quizás a las demás personas, pero en realidad nosotros no sabemos si en realidad esas personas son. Nadie más nos va a creer como nosotros mismos. Y esto ha sido parte todo de el libro de la fenomenología del espíritu. Bueno, ya explicamos el primer libro, ahora vamos a pasar a explicarles brevemente el segundo libro, que es la introducción a la metafísica, escrita por Martin Heidegger, y yo les voy a explicar la primera parte, el cual inicia con la pregunta fundamental de la metafísica: ¿por qué es el ente y no más bien a nada? Quizá nos puede parecer un poco sencilla la pregunta, pero la respuesta creo que se nos complicaría responderla. Pero a través de esta breve explicación vamos a tratar de responder a esta pregunta. Para ello tenemos que cuestionarnos primeramente qué es preguntar. Obviamente preguntar es porque no sabemos y queremos saber sobre algo. Luego vamos a definir el término de qué es el ente y qué es la nada, y después vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué es el ente? Es aquel que hace referencia a lo que existe o puede existir. Es decir, el ente es lo que a nosotros nos rodea. ¿Qué es la nada? Se refiere a lo que no existe de algo, es decir, es el no ser. Prácticamente la nada, como sabemos, que la nada es como un vacío, pero en el momento que nosotros pensamos que la nada es como un vacío, deja de ser nada y ya se convierte en algo. Entonces, ahora sí, ya estamos listos para poder responder a la pregunta fundamental de la metafísica que planteó Martin Heidegger al inicio de su libro Introducción a la Metafísica. ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? Quizás pueden haber diversas respuesta a esta pregunta, pero de todas ellas yo me quedo
con la más fácil, porque sí. Este día les hablaré un poco sobre la introducción a la metafísica, la gramática y la etimología de la palabra ser. Este libro no es una monografía sobre Nissen, sino una verdadera confrontación del pensamiento con el pensamiento de este. Esta confrontación es vista como la única manera de apreciar verdaderamente a un pensador, pues asume la tarea de continuar pensando, valga la redundancia, su pensamiento y de seguir su fuerza productiva y no sus debilidades. Engels desarrolló su concepto de la historia de la metafísica y su visión crítica de la modernidad. La interpretación de Henger haría reconocer los temas principales del pensamiento de Nietzsche, como la muerte de Dios, el superhombre, la llegada del nihilismo, la transvaloración de los valores, el arte como actividad metafísica, pero especialmente la voluntad del poder y el eterno retorno de lo mismo. Se preguntarían qué es el nihilismo. El nihilismo es una doctrina filosófica que se considera como al final de todo, reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Esta confrontación, que es vista como la única manera de aprender verdaderamente a un pensador, pues asume la tarea de continuar como sus pensamientos y seguir sus fuerzas productivas y no sus debilidades en el desarrollo de su concepto de la historia, de la metafísica y su visión crítica de la modernidad. Nos dice que de la modernidad, en realidad este libro habla, como dice su tema, Introducción a la Metafísica, pues él le da una introducción al libro de la Introducción a la Metafísica del escritor de la filosofía Aristóteles, en su libro del tema Metafísica 1 y 2, en el tema ontología. Nos dice que la insistente pregunta por el ser, su relación con la nada y con el ente, por su naturaleza, utiliza última por la legitimidad y el sentido mismo de la pregunta por el ser tal como es y tal como nuestra lengua le abra su espacio. Son los temas principales de esta obra. Para Henger, la historia de la metafísica es la historia del ser por el tiempo, es la historia de su olvido, porque la metafísica no se ocupa en preguntar por el ser del ente y su relación con la nada. Nos dice que le hiciste pregunta del ser, su relación de la nada con el ente, por su naturaleza última, por la legitimidad y el sentido de sí mismo de la pregunta por el ser tal como es y tal como nuestra lengua lo permite, nos dice en el párrafo. Son temas principales, pues nos dice que la metafísica en realidad es un campo de estudio, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza y estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. La esencia del ser. La palabra es como la esencia y la sustancia que forman y que indican su cualidad, y esta va más allá del aspecto material, y la energía hace que todas las demás determinaciones o definiciones no expresen lo que el hombre es y que pertenece a múltiples variables. Si el ser representa que es la manera más peculiar y determinada, entonces la palabra puede permanecer vacía. Y cuando percibimos la palabra, ya sea escuchándola de una manera acústica o viéndola de una forma escrita, se nos presenta como diferente en la sucesión de sonidos y de las palabras. La comprensión de ser al principio y en la mayoría de los casos sigue siendo segura y determinada. El sentido del ser es el sentimiento y la razón del mismo como su finalidad con las interpretaciones, y tiene como su modo de construir y aprender a crear el sentido de sí mismo como una forma particular y general, lo que esto implica la relación consigo mismo y con nosotros. Ser y pensar. El predominio determinante de la diferencia entre ser y pensar para la existencia occidental ha sido señalado ya varias veces. Este predominio debe fundarse en la esencia de la diferenciación. Características que suelen llamarse pensar. Número 1. El presentar. A partir de nosotros entendemos como una conducta libre y peculiar. Número 2. El presentar entendemos como establecer conexiones analíticas. Número 3. La comprensión que se presenta en general.
Estas han sido las 3 características más destacadas. Cuando luchamos contra el intelectualismo, debemos conocer al adversario para combatirlo realmente. Es decir, se trata de saber qué es el intelectualismo, es el actual y menesteroso vástago o ramal de la posición reeminente del pensar preparada desde antigua y construida como los medios de la metafísica occidental. El riesgo de recaer en el intelectualismo subsiente juntamente entre quienes pretenden atacarlo. Si bien ellos mismos no tienen intelectualistas, tienen la misma procedencia que estos. Gracias. Bueno, hoy voy a hablar sobre el libro 2, parte 6. Este habla sobre la metafísica. Es una ciencia como primer punto, describe la totalidad de la real tal como aparece en y por el hombre. La fenomenología es la ciencia de las apariciones del espíritu. Existen 3 grandes planos de la reflexión de la metafísica. Como segundo punto, no basta la simple descripción de la fenomenología, por ello se busca la respuesta en que él llama. En tercer lugar, la reflexión filosófica no es suficiente para explicar la esencia de la realidad, cuál debe ser la realidad objetiva. La estructura del ser se efectúa desde una base ontológica. Según Hegel, se llama la lógica filosófica de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Continuando con el libro La introducción a la metafísica, en este punto del estudio, al hombre se le atribuye la cualidad especial de un ser pavoroso. Dicho rasgo será a partir de ese momento el rasgo fundamental del ser. Dicho ser irá descubriendo caminos y arrasando con todo a su paso. Se atreve a avanzar sin un sentido de familiaridad ante nada. Dominante, imperante y a pesar de ser arrojado fuera de toda senda, se somete a sí mismo a avanzar. En la atmósfera primitiva, la fuerza de los mares, el escenario impresionante de la naturaleza y todo ser vivo que habitaba en ella es descrito mediante poemas, versos y cantos. Dicha atmósfera en un punto dado de la historia se vio deformado, dominado y sometido por el hombre y su sed de civilización, lo que se resume en un actuar violento y sin medida. Entonces, en este sentido, la existencia humana es el acontecer mismo de lo pavoroso. Existe una brecha entre ser dominante y dominado. La pavorosidad del ser humano persiste y endurece con el tiempo, a tal grado que unos pasan por encima de otros manteniendo rasgos violentos. Estudiar al ser humano significa asumir una conjunción entre la percepción del ser en sí, con esencia racional, y la distorsión, encubrimiento de hechos violentos en su máximo esplendor de este ser racional, que a base de fuerza dominante ha logrado las obras que forjan la historia hasta el día de hoy. Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Fernando Daniel y yo les iré hablando un poco más acerca sobre el libro Introducción a la Metafísica. Podemos entender este hecho si partimos de las raíces de la filosofía griega. A partir de este origen se puede juzgar inmediatamente el desfase entre la interpretación de la esencia como materia. La palabra es entendida como esencia y su interpretación como idea. De la idea se refiere a lo que se ve en lo visible, al aspecto que da algo. En el aspecto tiene prioridad lo presente, el ente, en su qué y en su cómo. Esta es la fuente de la diferencia final entre existencia y exentía. Por el contrario, si la distinción habitual entre existencia y exentía se remontara ciegamente a la tradición, nunca percibiríamos ningún sentido del ser y la esencia. Pero por el contrario, si entendemos la idea como existencia, se presenta como constante en un doble sentido. De este modo, la idea constituye la existencia del ente, pero el uso de esas dos palabras tiene un significado extendido.
no solo de lo visible del ojo del cuerpo, sino de todo lo perceptible, es decir, en cada uno de ellos, caso de una entidad según su apariencia y que a su vez en su presentación. En este punto ya nos habremos preguntado si esta interpretación del ser como idea no sería acaso auténticamente griega. La interpretación platónica del ser como idea en nada se aleja o declina respecto al origen, pues al fundamentar el ser en la, lo concibe incluso con un mayor despliegue y rigor que en los inicios. Platón es la consumación del origen. De hecho, no se puede negar que la interpretación del ser como idea resulta de la experimentación fundamental del ser, entendido como physis. Hemos aclarado que tan pronto como el ser se determina como idea, el deber ser se opone al ser. Para Kant, el ente es la naturaleza, es decir, lo determinable y determinado por el pensar físico y matemático. Kant lo llama a menudo y expresamente deber, y precisamente en la medida en que el imperativo se refiere al mero ente, en el sentido de la naturaleza pulsional.